El apostolado para la consagración de la familia presenta la victoria de la Sagrada Familia. Usando los nuevos medios de comunicación, organizando a los laicos de la parroquia, y consagrándonos en la verdad, podemos transformar la comunidad para que el amor, la fe y la paz de la Sagrada Familia reinen en cada hogar. Bienvenidos a este nuevo programa de la Victoria de la Sagrada Familia. Hoy tenemos con nosotros a una pareja muy alegre, muy feliz, yo creo el ideal de toda película, el señor Jorge Alarcón y Sari Arriaga, su esposa, y nos van a platicar de cómo han hecho para llegar a este punto, cómo fue su historia hasta este momento de su matrimonio. Pero antes de empezar, gracias a ustedes por estar con nosotros. Quería preguntar, yo creo que la parte buena para empezar es un poco cómo fue su infancia. Yo sé que ustedes están casados por la iglesia, son un matrimonio muy feliz, están esperando su primer hijo, que sé que ya va a ser llamado Juan Pablo. Juan Pablo, Juan sí. Pablo está en televisión ya de pequeñito. Un artista, sí. Pues, pero ¿cómo empezó todo? O sea, quería saber si su infancia fue ya una vida inmersos en la Iglesia Católica, con una buena formación, o fue una conversión tardía. Yo sé que, ¿cómo pasó esa época de su vida? Bueno, en lo personal nací dentro de una familia católica, gracias a Dios, y mis papás pues siempre se han encargado de fomentar, de dejar esa semillita de fe, ¿no? Y sobre todo de cultivarla. Siempre, bueno, pertenezco a una familia que sí es practicante de su fe, que desde chiquitos nos llevaban a misa, al catecismo, y después de haber hecho la primera comunión seguíamos yendo al catecismo, y posteriormente ya en la adolescencia siempre tuvieron el cuidado también de que perteneciéramos a algún tipo de grupo parroquial. Entonces siempre estuvieron mis padres ahí al pendiente, ¿no? Más que nada. No tanto, por ejemplo, de vez en cuando se rezaba el rosario, íbamos con frecuencia alguna vez a visitar a la Santísima Virgen, a la Basílica de Guadalupe. Recuerdo mucho aquella parte de tradición, ¿no? Que era ir con mi abuelita, los tíos, con todo el mundo a visitar a la Santísima Virgen, ¿no? Entonces estudié a partir de la preparatoria en escuela católica, en diferentes colegios, y pues sí ha sido la verdad una gracia muy especial, y el testimonio de mis padres, cómo han influenciado tanto en mi hermano como en mí, pues ha sido fundamental para lo que ahora pues estamos construyendo Jorge, Juan Pablo y yo. Porque me imagino que aunque tenías un ambiente católico en tu familia, también había amigos o cosas con las que te enfrentabas que te cuestionaban un poco la fe, ¿o? Sí, digo, a pesar de todo esto, yo creo que por eso la importancia, ¿no? de como papás siempre estar ahí alerta, al pendiente, porque a pesar de esa formación y de toda esta parte de pertenecer a grupos y demás, siempre yo creo que el diablo siempre está buscando por dónde meter la cola, ¿no? Entonces, pues sí había amigos, o el que siempre te criticaba, o ahora por qué te vas a confesar, o pues la influencia, ¿no? De no vayas a misa, mira, hoy va a haber un picnic y nos vamos a ir aquí, nos vamos a ir allá, y pues siempre ese que te quieren jalar hacia todo lo contrario, ¿no? O ya déjate, como dicen, ¿no? De mochilerías y vente y vámonos y demás, ¿no? Yo creo que sí hubo una época, de hecho, en donde pues era más, ¿sabes qué, mamá? Déjate de tus rollos y yo me voy con mis cuates y ahí nos vemos. Pero gracias a Dios, yo creo que siempre la conciencia está ahí. Entonces eso me hizo también, pues de alguna manera, regresar, y mucho más fuerte, aunque nunca estuve realmente separada, o sea, nunca que dejara de practicar mi religión, ni mucho menos, pero sí como que la dejas más superficial, sobre todo en la adolescencia, creo yo.
a pesar de eso, pues la gracia de Dios es muy grande y me hizo regresar mucho más fuerte en la universidad. ¿No? ¿Y Jorge qué? Monserrat, pues yo qué te puedo decir después de una vida de estas, no sé el público que tenemos ahorita, pero mi vida la más normal, ahorita yo platicaba, yo soy ingeniero mecánico, dentro de mi infancia, donde qué buenas mamás tenemos y papás en este mundo, si no fuera por ellos yo creo que yo estaría en otro lado, pero una infancia normalaza, de juegos, de bromas, de pleitos, de cosas pues que todos vamos pasando en la primaria, en la secundaria, en la vida misma. Yo recuerdo que con mis hermanos, nosotros somos 3 hombres, y los 3 bastante portaditos de un especial tono, ¿no? Y aparte muy traviesos, y hacíamos muchas cosas, perdón si alguna de las señoras que nos oye es una de ellas, desde poner clavitos, no estoy dando buenas ideas, desde poner clavitos en las calles para que pasara la gente, se ponchara las llantas, y después íbamos corriendo, le ayudamos, señora, se le ponchó, y nos decía, qué lindos niños, que son tan acomedidos y cosas de estas, ¿no? Éramos como cualquier niño tremendos, y más arriba, bueno, pues en época de secundaria, que ya uno empieza al despertar de la vida, este despertar que a todos nos fascina y nos entrega y todo, en todos sentidos, digo, yo creo que ahora los medios de comunicación nos han ido diciendo que el despertar es solamente en lo sensible, en los sentidos, en lo sexual, no, un despertar a todo lo que uno que está esperando en la vida y que encuentra, y se presentaron muchas opciones, ¿no? Y dentro de ellas ciertamente venía la opción de toma lo que realmente crees y lo que te han dicho tus padres y todos los valores, o simplemente vive otras cosas para ver de qué se trata, ¿no? Yo creo que en ese buscar y en esas vivencias, uno siempre es el que decide, no es cuestión de, es que estaba yo muy chico, no, yo creo que en secundaria uno ya empieza a tener perfecta razón de saber qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno no quiere, ¿no? Entonces, sí recuerdo que pasamos épocas, yo pasé épocas muy difíciles de saber llegar al punto, vamos a hablar de matrimonio, de llegar al punto de tomar la decisión de qué tipo de hombre tenía yo que formar en mi vida para llegar el momento de encontrar a la mujer de mi vida y entregarle eso. Y si yo quería una gran mujer, eso tuvo mucho que ver, fue una decisión en secundaria, terminando secundaria, iniciando prepa. Si yo quería una gran mujer, tenía que encontrar al gran hombre que pudiera estar adentro. Yo no sé si logré ser el gran hombre, lo que sí sé es que desde un principio sabía que tenía que hacer las cosas bien y tratar de hacer bien, tratar de hacer, no sé si decir el mejor para mí mismo, dentro de lo mejor que podía hacer las cosas para llegar a esto. Entonces había muchas cosas que me atraían por todos lados y también muchas cosas que me atraían por este lado, de llegar a ser auténtico. Y bueno, pues creo que es una lucha de todos los días. Y bueno, para mí la autenticidad fue eso. Me encontré con que Dios existe, y si Dios de verdad existe, pues hay que seguir el caminito, como lo va diciendo. Esa fue un poco la idea de mi infancia. Y ya ahora pasando a la adolescencia, entonces me imagino cuando empezaste a buscar, como tú dices, la mujer, ¿tenías una idea concreta de novia o es igual cualquier persona así que te trajera? Bueno, en México le llamamos, nos están balconeando, ¿verdad? Entonces vamos a ver demasiadas cosas nuestras, pero sí, ciertamente, yo creo que todos tenemos una persona ideal dentro de toda esta búsqueda en general de la vida. Yo veía televisión o veía radio, veía a mis compañeros y veía a mis compañeras y decía, bueno, más o menos yo quiero una mujer así. Ciertamente no es en secundaria y en prepa, no es lo que te va forjando. Hay muchas veces quieres tener a alguien al lado, o porque es la moda tener la novia, etcétera. Para mí siempre me quedó claro, cuando iba entendiendo las cosas, que noviazgo era buscar a esa persona, la mujer de mi vida. Entonces tal vez no estaba yo en la época concreta, aunque sí tenía mis ideales y decía, quiero que sea así, 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 y veía algunas actrices y decía, quisiera que fueran así como ella, quisiera que tal, muchas ideas que uno va teniendo, ¿no? Pero sí es cierto que desde el principio, para llegar a un matrimonio, sí tiene uno que estar muy claro, que sí tiene que buscar, y que sí tiene uno que estar dispuesto a, si se le llama sacrificar, yo le llamaría invertir partes de nuestra vida importantes, muy importantes, para llegar a conocerla. Y uno es formarse e ir conociendo a las demás personas muy profundamente.
Mis amigas no eran mis amigas nada más de que íbamos al cine o a X, eran gente con la que platicaba y conocía y convivía y quería saber cómo era, qué era lo que había detrás. Ahí fue pues poco a poco eso fue en este sentido de buscar la novia, ¿verdad? ¿Y tú, Sally? Pues yo creo que igual, o sea, digo, sí te jala mucho el andar, o el buscar, querer ser novio de determinado niño porque es el galán de galanes o porque es justamente el más popular, etcétera, ¿no? Sin embargo, también ese pues querer ver hacia dónde voy, ¿no? A mí curiosamente algo que me pasó es que generalmente cuando tenía novio caía el punto, o sea, en dos ocasiones me sucedió que les ayudaba mucho, o sea, empezábamos una relación, era ven y te tienes que confesar y vamos a misa, etcétera, y me recuerdo perfecto que en algún noviazgo me decían dejó la escuela, se fue de la casa, etcétera, y era así como que regresa a la escuela, regresa a la casa, y después de eso me daba cuenta que con él no era el hombre de mi vida, ¿no? Entonces se arreglaba la vida de ellos y a seguir, ¿no? Y yo creo que, digo, Dios ha estado siempre muy presente, ¿no? Y es tan cercano que no lo puedes dejar ni siquiera en una decisión así, ¿no? Y aunque vayas en la secundaria, aunque vayas en la preparatoria, si Dios forma parte de ti, es centro de tu vida, entonces hasta preguntar el hecho de decir, a ver, ¿me imaginas con Él? ¿No? ¿Qué piensas? ¿Cómo nos ves juntos? ¿Qué te parece a ti? Incluso con la Santísima Virgen, ¿no? O sea, ese diálogo, esa comunicación, esa oración que, o sea, amigas, ¿no? Entonces yo creo que el tener ese contacto y demás, pues a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Obviamente, ya llegar a un noviazgo, por así decirlo, formal, ¿no? En el sentido de que, pues ya no iba en la secundaria, ya íbamos bueno, yo ya estaba terminando la carrera cuando justo Jorge llega a mi vida, pero fue bajo circunstancias muy especiales cuando nos conocimos, porque yo estaba en Cozumel, siendo los dos de aquí de México. Yo estaba en Cozumel, estaba, lo que se dice, bueno, estaba dando años como servicio social, pero hacia la iglesia. Entonces me fui un año y me tocó estar en Cozumel. Y curiosamente, aunque vivimos Jorge y yo en la misma colonia, vivíamos a 5 cuadras, nos fuimos conociendo allá, porque él iba a promover misiones y yo estaba ahí promoviendo también las misiones, pero pues dentro de la islita, ¿no? Entonces, pues fue muy especial el hecho de que de repente allá, en circunstancias totalmente distintas, nos conociéramos, ¿no? Entonces era mucho el preguntarle a Dios, ¿no? Bueno, ¿y por qué me lo pones aquí enfrente ahorita en estas circunstancias? Yo de hecho ni novio quería tener, yo tenía mucho la inquietud de saber si tenía vocación o no para la vida consagrada, etcétera, y justo ahí llega, ¿no? Entonces, una vez más se retoma el punto de preguntar siempre, ¿no? Dios, ¿qué quieres para mí? ¿No? ¿Cuál es esa vocación, ese sentido, el por qué me creaste, para qué me creaste, ¿no? ¿Cuál es mi misión aquí? Entonces, pues justo ahí es cuando se presenta. No es precisamente cuando decidimos ser novios, ¿verdad? Porque todavía yo seguí buscando justamente, pero ahí es, o sea, yo creo que siempre Dios se ha hecho presente en todo, ¿no? Y si nosotros como papás, bueno, futuros papás y ustedes que nos están viendo como papás y también como jóvenes, el no dejar nunca a Dios fuera de tu corazón, de tus pensamientos, de tus sentimientos, pues te ayuda y es tu principal guía, ¿no? En todo momento. Sí, o sea, esa es la otra pregunta. Durante esa época de la adolescencia, ¿continuabais yendo a grupos de formación? O sea, porque hay muchos jóvenes que se separan de la fe durante una época, pero por lo que veo vosotros, ¿continuasteis quizá más intensamente durante esa época? Bueno, mi caso no fue precisamente así. Conozco a un señor llamado San Pablo que también tuvo una de este tipo de... Dios estaba, era un Dios totalmente impersonal, ahí estaba, por ahí lo teníamos, y un buen día, yo siendo a la mitad de la carrera de ingeniería, me invitaron a una especie de cursillo, algo que yo decía,
de qué se trata, esto no es para mí. El chiste es que después de ir a una experiencia me encontré con toda esa, yo soy muy cuadrado y muy racional, como nos pasa a los ingenieros. Sí, debe haber gente que le guste mucho las matemáticas, que sabe de lo que estoy hablando, ciertamente. Y a mí o me lo demuestran o no hay más. Y el problema fue ese, que después de muchas cosas me encontré con que, espérenme, Dios tiene que existir. Porque dice la ingeniería, dice esto, dice la vida, tal, o tiene que haber alguien que ordenó todo esto, o no puede darse las cosas. O sea, es como dejar mi cuarto solo y de repente desordenado, y dentro de 10 años solito se va a ordenar y es mentira. Va a estar o más polviento, más tal. Entonces, ¿qué pasa? Después de una explosión de muchas cosas, de que el gran boom y no sé qué tanto, en mi pensamiento muy estructurado, decía, las cosas que explotan no se ordenan, más bien se desordenan. Entonces, ¿cómo puede ser? De ahí empezaron a salir planetas y cosas, y de repente llego yo. Entonces, había muchas cosas que me encontré con Dios de frente y dije, o Dios existe o no existe. Y si tomo la decisión de que existe, tengo que ser muy coherente con ello. Entonces, dejó de ser un Dios impersonal, de que a lo mejor sí lo quiero, a un Dios, aquí está conmigo. Y a partir de eso, que fue a finales de la universidad, yo empecé a tomarle mucho más cariño a Dios y mucho más en serio, ¿sí? Entonces, sí hubo, obviamente, con todas mis amistades y con todo lo que era el contra, y también la parte a favor de ir poco a poco en grupos. Ahí yo ya entré después a un grupo católico, un grupo de formación y de trabajo y de liderazgo, y pues se empieza a dar esta actividad poco a poco, pero sí hay una conversión, totalmente. Entonces, como explicaba Sari, en Cozumel es cuando os conocisteis y fue al final de universidad, ¿no? No, yo la conozco, después de esto yo trabajo en una empresa, trabajo en otras, me gusta hacer muchas misiones, me invitan a hacer misiones a nivel profesional, digamos así, en Juventud Misionera, y yo me voy a toda la República a conseguir grupos, ¿sí? De antes mi trabajo ingenieril, de estar con computadoras y estar con todas, pues yo me iba a los grupos, a Cozumel, a Cancún, a lugares tan feos como a conseguir gente que quisiera hacer misiones con nosotros. Entonces ahí es cuando nos conocemos. La verdad es que a mí me impacta mucho, ¿sabes? Yo tenía mi lista de cuáles son las niñas posibles y cuáles son las cualidades. Y llega ella y rompe todo porque cambia todos los esquemas. De hecho, yo le llevo 10 años a Sari, ¿sí? Y uno de los esquemas que yo decía es, no le pueden llevar más de 5 porque entonces no funciona. O sea, me rompió todo el esquema. Y ahí entonces conocí lo que era de verdad el ideal de la mujer para mí. Y se empieza a dar poco a poco, yo trato de conquistarla, ella me batea concretamente y seguimos la conquista, pero ella estaba buscando lo que Dios quería de ella y yo estaba buscando a ella también para Dios. Entonces ahí se da la conquista un poco y bueno, pues la otra parte, ella platicará la suya, ¿no? Pero gracias a Dios que al final, y gracias a Dios porque me ha hecho muy feliz, que al final Sari decidió entregar toda su vida para mí, porque eso me ha hecho el hombre más pleno, más feliz del mundo. Porque o sea, en la época del noviazgo, me imagino que los dos ya teníais muy claros, cuando empezasteis a ser novios, cómo queríais vivir ese noviazgo, ¿no? O ya teníais la fe bien clara y cómo la Iglesia Católica os lo exige un poco, ¿no? Claro. Yo creo que el hecho de haber estado viviendo en Cozumel, el decir, quiero compartir, quiero responderle, darle algo a Dios que me ha dado tanto, por eso me fui. Entonces, sí, perdón, es que me parece que vamos a hacer un corte. Okay. Entonces, ahora continuamos con la época más interesante del noviazgo, pero les recuerdo que es un programa en vivo y que tenemos 2 videos muy bonitos y 3 láminas y una imagen de la Virgen de Guadalupe digital que pueden ganarse con sus llamadas. Ahora regresamos. Recuerdo que es un programa en vivo, llámenos por teléfono y tenemos 2 videos para sortear y 3 láminas, y también la imagen de la Virgen de Guadalupe digital, muy bella. Pues nos estaba comentando Sari un poco del noviazgo, cómo lo vivieron ellos, un poco siguiendo las pautas de la Iglesia Católica, ¿no? Así es. Bueno, pues efectivamente yo creo que el hecho de pertenecer a un movimiento católico
nos dio mucho las bases para nuestra formación. Digo, desde chiquitos, la infancia y obviamente toda nuestra experiencia de vida, pues siempre nos ha marcado, pero a mí en especial el hecho de profundizar más en mi fe, en no el hecho de solamente de vivirla por vivirla y a veces no cuestionar nada, sino aclarar, el hecho de aclarar incluso el porqué de los mandamientos, el porqué de los sacramentos, etcétera. Profundizar y conocer más mi fe me ayudó a vivirla más plenamente. Entonces, vivirla plenamente no solamente los domingos que vas a misa, ¿no? Sino es parte de ti, no puede ser un saco que dejes colgado en la puerta y al rato regreso y me lo vuelvo a poner, o solo cuando voy a misa los domingos, o cuando, no sé, ¿no? De repente hay quien solamente la practica en las fiestas, o cuando alguien fallece, etcétera, ¿no? Entonces, cuando es parte de ti, la conoces, la vives, incluso la disfrutas, la saboreas, entonces dices, pues va, ¿no? Entonces es cuando justamente decido irme y ya teniendo esas bases, ¿no? Nos conocemos, digo, Jorge lleva pues igual ya bastante tiempo y ya teníamos esas bases firmes, ya sabíamos que el noviazgo no era un pasatiempo, sino que a pesar de que no teníamos al inicio un anillo de compromiso, pero ya implica un compromiso, ¿no? Porque no es nada más el hecho de, como decimos muchas veces, no andar o por salir y por el popular, sino porque pues realmente tengo interés en formar una familia, ¿no? En ir más allá. Entonces cuando él llega, y pues obviamente siendo Dios el centro, para mí muchísimo, porque te vuelvo a repetir, tenía mucho la inquietud de saber si era mi vocación ser consagrada o no. Entonces era así como que yo veía a Jesucristo y por otro lado veía a Jorge, ¿no? Entonces Jorge me decía, es que no es que compita contra él, ¿no? Sino de cualquier forma, al ser una vocación, pues las dos te llevan a Dios, ¿no? Entonces, pero pues obviamente de repente decía yo, Jorge también me llevará a Dios, o qué pasa, ¿no? Y pues fue mucho aclarar, obviamente de cara a Dios y todo, el saber pues cuál era mi vocación, para qué estaba yo hecha, para qué estoy creada, etcétera, y cumplirla, ¿no? Mucho, muy a nivel espiritual, muy fuerte, yo creo que se dio, yo creo que de la etapa más fuerte, donde más golpes a nivel espiritual tuve, ¿no? Entonces llega él y pues decía, no es una lucha contra él, porque finalmente los dos vamos, ¿no? Hasta que por fin yo pude discernir y pues aquí nos quedamos. Y aquí cayó. Yo creo que hay algo en esto que tú preguntabas. ¿Cómo se vive el noviazgo católico? Yo agradezco mucho, decías ahorita, una pareja con un ideal, o bueno, una pareja ideal. Yo creo que más bien estamos luchando igual que todos. Yo sí quisiera decir esto, no tenemos ni grandes cualidades ni nada por el estilo. Yo creo que somos igual que cualquier pareja que nos está viendo. Lo que sí nos queda claro es que luchamos al 100 por lo que queremos. Ahorita tú decías, el noviazgo, ¿cómo lo vivimos? Yo preguntaría a una persona de empresa, ¿cómo vive su empresa? Se apasiona, lucha, es fiel y no se cambia con la marca del otro lado y en absoluto, es una persona así y el noviazgo es así. Entonces, la mayor empresa era esta. Hubo tentaciones como cualquier noviazgo, oye, estamos hablando de dos personas que van a unir sus vidas y que van a unirlo todo. Y que significaba que muchas veces, bueno, pues es que ya sabemos que muchas parejitas desde antes, pues ya estaban pasando un poco lo que hace un matrimonio, ¿no? Y de alguna manera ya tenían relaciones prematrimoniales, tal. Y digo, yo creo que todos tuvimos la oportunidad. Es cierto, todos tenemos la oportunidad, así como todos tenemos la oportunidad de salir a la calle y ponerme a mitad del periférico para que me atropelle. Todos la tenemos. Es la grandeza de la libertad. Pero también tenemos la oportunidad de elegir exactamente lo que queremos. Y entonces, yo por ella sabía que quería esperar y esperar siempre. Nos casamos, yo tenía 33 años, ahorita yo tengo 35. Yo esperé perfectamente consciente 33 años de mi vida para entregarle todo eso a la única mujer que para mí era digna de entregarlo. Y solo en un momento
en el momento en que yo podía ser su dueño y ella mi dueña. De cara a Dios dijimos, yo soy tuyo y tú eres mío, muy bien, solo en ese momento. Para mí, el respeto, el amor, la conquista y todo lo que venía en un noviazgo tenía que ser una verdadera expresión de hombría en todos los sentidos para poder saber que tenía que conquistar a la mejor mujer que encontrara en mi vida, pero tenía que lograrlo hasta el final. Entonces, sí, como noviazgo obviamente había muchas tentaciones, los hay, yo lo sé perfecto, pero también había muchísimas más razones por las cuales llegar al matrimonio y llegar bien, y llegar con un sí tan pleno, poderla ver a los ojos y decir, de verdad te estoy entregando toda mi vida, todo lo que me he formado, todo lo que he sido para ti desde el principio. Supongo que esto tenéis amigos que lo cuestionaban, me imagino, ¿no? Claro que había amigos que lo cuestionaban, y de hecho ya no está ni siquiera de moda, ¿no? Yo recuerdo alguna vez yendo a un congreso fuera del país, estábamos en Canadá, después una salida de estas famosas, yo estaba trabajando en una empresa, salimos un grupito de ingenieros y fuimos a un lugar, pues no es precisamente uno de los mejores lugares sanos de diversión, y bueno, pues íbamos a entrar todos al lugar y decían, bueno, yo no estaba muy de acuerdo con eso, no me gusta la idea de entrar porque yo siento que sería infiel, no tenía ni novia, pero sería infiel a mi futura esposa. No, que vamos a entrar, no. Y al final resulta que después de mucho pleito regresamos al hotel con mucho, mis amigos decían, es que eres muy débil, es que no te gustan las mujeres, es que no sé qué tanto, tal. Llegamos al hotel, nos sentamos, vamos a tomarnos una copa y después se van, les pedí que me acompañaran, y ahí tomamos el teléfono, yo lo tomé y empecé a hablar con cada una de sus esposas y de las novias, y oye, te quieren pedir un permiso. Bueno, aquí se va a demostrar quién es hombre y quién no. Si estamos seguros de lo que estamos haciendo, tenemos que ser muy claros en nuestra vida. Yo puedo contarle a todos sin ninguna pena lo que he hecho en mi vida. Tú puedes hacerlo ahorita, si te dan permiso hoy, no tienes problema. Entonces, yo creo que sí se cuestiona, pero también creo que hay armas suficientes para decir, y vale la pena seguirlo por este lado. ¿Y qué tipo, otra pregunta es, qué tipo de diversiones hacíais como novios? Porque hay según qué diversiones pues son peligrosas y otras pues son como más sanas, ¿no? Entonces, ¿qué sugerís vosotros o qué hacíais durante vuestro noviazgo? Pues, bueno, estuvimos año y medio como novios, de los cuales, si no me equivoco, alrededor de 6 meses todavía yo seguía en Cozumel y él regresó a México. Entonces, ese tiempo también fue un tiempo bastante duro de prueba, tanto de fidelidad, etcétera, de conocimiento. Yo digo que cuando alguien está lejos corre un riesgo, ¿no? O sea, o eres demasiado superficial o corres el riesgo también pues de exponer y abrir abiertamente tu corazón, ¿no? Entonces, en ese tiempo nos escribíamos muchísimo. Digo, Jorge es súper detallista, todavía lo sigue siendo, entonces era una carta diaria, al menos tenía que llegar, ¿no? A mí me costaba un poquito más, pero de todas formas. Y ya estando aquí en México, pues digo, diversiones generalmente con parejas, con amigos que igual estaban dentro del movimiento católico, que también influencian sobre nosotros, pero de una manera positiva. Los dos hemos estado mucho desde aquel entonces que nos hicimos novios y un poquito antes, muy metidos en el apostolado. Entonces, de repente salidas y pues sí, vamos a ir a dar una conferencia de noviazgo los dos al congreso en Cotija, Michoacán, o ahora vamos en alguna ocasión tuvimos, no sé, nuestros papás nos acompañaban y nos íbamos a dar otra conferencia, o vámonos de misiones. Y digo, lo demás, la verdad es que los dos somos bastante tranquilos, o sea, salidas al cine, a cenar, a casa de los amigos, esa convivencia, etcétera. Y cuando la convencía a hacer deporte, no muy seguido, ¿verdad? Pero cuando la convencía a hacer deporte, sí, salidas normales, como todos. Sí. Y ya de cara al matrimonio, ¿cómo fue? ¿Hicisteis una buena preparación, un curso o ya estabais bastante formados, que ya lo teníais muy claro? No, yo creo que, bueno, no llegamos en ceros. De hecho, esto que dice Sari, dentro del apostolado o dentro de las cosas, vamos a llamarle hobby,
porque es una gran maravilla que con lo que te identificas, aparte lo haces, ¿no? Nos gusta mucho salir y dar pláticas. Y yo daba pláticas de noviazgo sin tener novia, ¿no? Eso era algo increíble, pero ahí se daba, y pláticas, etcétera. Después empezamos a dar pláticas juntos, también noviazgo y también para preparación de matrimonio sin estar casados. Ahorita de hecho damos cursos matrimoniales y ya prematrimoniales también, pero bueno, ya ahorita ya hay la experiencia. Esa preparación que nos hacía, bueno, lo que vamos a decir, lo que tenemos, te iba preparando poco a poco a ello, ¿no? Por un lado, creo que llegamos con muchas cosas leídas, con muchas experiencias vistas, con muchas pláticas con otras parejas, con nuestros papás, con todos, con pláticas con amigos de, oye, ¿por qué te casaste? ¿Cómo sabías al 100 que ella era la mujer de tu vida? Entonces todo esto lo platicamos muchas veces, cada quien por nuestro lado, por un lado, y por otro, creo que también el dar las pláticas mismas te hace tener mucha experiencia en ello, ¿no? Todo era teórico, obviamente. Lo que sí me queda muy claro, y yo creo que a los dos nos queda muy claro, es que la verdadera preparación al matrimonio, el matrimonio es un darte con generosidad. Y desde el noviazgo, que el noviazgo es una escuela del amor. Es eso, la verdadera preparación fue en el noviazgo. Aprendimos a darnos con generosidad, con alegría, a quitarnos nuestros egoísmos, estar dispuestos a perdonar, a pedir perdón, a ser alegres, a todo, por el otro. Entonces, sí llegamos con ello. Tuvimos una gran escuela, que fue el noviazgo y lo que gracias a Dios la Iglesia Católica nos fue dando mucho, ¿no? Sobre, te doy un ejemplo de amor, aquí lo tenemos, la Sagrada Familia. Así es como debe amarse. Entonces, pues el reto era fuerte, ¿no? Íbamos con eso. Y ya para vuestro matrimonio, ¿participáis mucho en la celebración en sí? La verdad es que fue algo súper especial. Mucho. Digo, obviamente también hay mucha influencia y te vas a casar y dónde y en qué iglesia y el vestido y bueno, todo lo externo, ¿no? Recuerdo que yo le decía a Jorge, yo me quiero casar en Cuernavaca, ¿no? Y quiero la catedral de Cuernavaca y es que mira, es rústica y a mí me encanta lo rústico, etcétera, ¿no? Y de repente en alguna de estas, en parte de nuestra formación, ya cuando decidimos casarnos, cuando nos comprometimos, etcétera, estábamos recibiendo dirección espiritual una vez al mes como pareja. Eso nos ayudó muchísimo y nos puso muchas bases. Y una vez al mes asistíamos con este padre a la basílica, a misa, y para forjar la voluntad era los sábados a las 7 de la mañana. Entonces era, si quieren ir, sí padre, sí queremos ir. Entonces en una de esas visitas fuimos a, bueno, en esa visita de repente le digo, bueno, ¿y por qué no nos casamos aquí? ¿No? Y hasta se me quedó viendo así como que, ¿y lo rústico que querías? Porque aparte la iglesia de Cuernavaca ya estaba pagada, y ya estábamos viendo parte del banquete, etcétera, y toda la parte rústica y todo aquello que te llamaba la atención, etcétera, y yo, pues sí, pero creo que la parte espiritual gana, ¿no? Entonces, desde entonces nos hacían muchísimas bromas y tenemos que ir vestidos como danzantes, o ¿qué tenemos que hacer?, etcétera, ¿no? Fue una gracia muy especial el hecho de casarnos en la Basílica de Guadalupe. Extraña, les decían, ¿a qué hora se casan? A las 3 de la tarde, ¿no? Cuando a lo mejor como novia sueñas o la boda a las 12 del día o a las 8 de la noche, ¿no? Y decía, no, es totalmente fuera de lo normal, pero con una riqueza espiritual enorme, ¿no? Yo me voy a casar y de cara a Dios y a la Santísima Virgen, ¿no? Entonces, lo demás pasa a segundo grado, ¿no? Entonces fue algo muy especial, nos casamos ahí, lo disfrutamos muchísimo, sí participamos mucho. Digo, el simple hecho, decíamos, es que qué, o sea, privilegio estar en el altar mayor, ahí a los pies de la Santísima Virgen, ¿no? En lecturas y demás, queríamos mucho que nuestra familia participara. También lo vimos como un regalo de Dios, el hecho de que pues nuestras familias se unieran, ¿no? Había, de hecho, en aquel entonces, pues, o matrimonios que tenían problemas, o de nuestros propios familiares que se han alejado de la iglesia, y el hecho de ir a la villa
es una gracia muy especial. Entonces dijimos, pues hay que aprovechar las gracias al máximo, no solo de cara a nosotros, sino también a nuestra familia, ¿no? Entonces, que participen ellos. Entonces, si no habían ido a misa, si ya estaban un poquito alejados de Dios, etcétera, pues también ellos participaron, ¿no? Y el mismo padre que nos dio esa preparación una vez al mes, que empezamos más o menos alrededor de 6 meses antes, fue el que nos casó. Entonces, pues sí, llenos de gracias, la verdad. Qué bonito. Sí, mucho, gracias a Dios, la verdad es que sí hubo mucha participación, y la principal participación, cuando dimos el sí, estábamos tan conscientes, no sabes, lo que significa el tener enfrente a la persona a la que quieres entregarle tu vida y decirle un sí, no porque venía el rito. Yo creo que participamos tanto que lo sentimos de verdad nuestra boda con la Virgen, como lo dice Sari. La Virgen de Guadalupe para nosotros es la mamá de Dios, ¿no? Entonces sí tuvo mucho que ver, la verdad, gracias a Dios, y pues mucho tiene que ver esto, que estemos aquí ahora. Nos queda poco tiempo, pero me gustaría que ahora ya que están empezando la vida de matrimonio, ¿qué consejos darían a los esposos o las parejas que lo que han explicado ya es un buen testimonio, pero también una vez empiezan su vida matrimonial, el día a día, ya para toda la vida, la rutina, para mantener ese amor, para mantener esa alegría, esa fidelidad, ¿no? Que es los sacramentos o la vida de oración, la formación, el apostolado, o ¿qué consejo dan a las parejas para mantener la felicidad ya hasta la muerte, ¿no? Digo, yo pondría en primer lugar el que Cristo sea centro, criterio y modelo de tu vida. O sea, el matrimonio no es nada más, o sea, de nosotros dos, es de 3. Y cuando Dios entra ahí en medio, te da las fuerzas, pues, al máximo. Y por otro lado, algo que nos ha ayudado mucho, pues, es el no centrarnos en nosotros mismos, ¿no? No centrarme en Sari, sino en que mi felicidad está en hacerlo feliz a él. Entonces, pues ahí voy, no sé, avanzando y luchando cada vez más por entregarme a hacerlo feliz a él. Y en esa medida me voy dando. Yo creo que eso es para mí lo básico y lo que más me ha ayudado. Pues yo diría a los matrimonios que nos están viendo y a las parejas, sean muy generosos, entreguen su vida, dense 10 minutos al día, que no pase un día sin que recuerden por qué razón entregaron su vida a esta mujer que tienen al lado, o como mujeres a este hombre. Renueven su amor. El amor no es algo que se pierde, es que el amor se acabó, no, es que dejé yo de amar, es una cuestión personal. Entonces yo diría esto, la base del matrimonio sigue siendo el amor, que nadie diga que el matrimonio pasó de moda, y tenemos los que estamos de aquel lado y los de este lado, tenemos que seguir diciendo que el amor es la mejor opción que existe cuando tenemos esa vocación, la mejor opción para ser felices. Yo diría eso. Muchísimas gracias. Siento que teníamos que acortar un poco el programa hoy. Una última pregunta ya, un momento. Les decía de cómo se parecen ustedes, les preguntaba antes, a la Sagrada Familia, ¿no? Porque me imagino que su ideal es eso. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Digo, esto es gracia de Dios. Cómo nos parecemos sería muy presuntuoso decirlo, pero más bien cómo Dios ha ido dándonos oportunidad de parecernos, de esa entrega que tuvo San José. Yo lo veo así, de que yo tengo que cuidar a la mujer que tengo al lado y a mi hijo, que bueno, la casualidad es que Juan Pablo es bebé, es niño, que les mando un saludo aunque esté aquí adentro. Yo como San José tengo que hacer de esta mujer y de este hijo los más felices y los más santos, y debo luchar siempre. Y pues de mi parte también la gran responsabilidad de ser esa guía, ¿no? En la vida de oración, en la entrega, en la abnegación, que tampoco es algo que ha pasado de moda, que si la liberación femenina, digo que lo que más te hace, la entrega, la generosidad, el amor auténtico, pues es lo que más nos lleva a luchar por parecernos cada día más a esta Sagrada Familia, ¿no? Que esperemos algún día nos parezcamos. También luchamos. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a todos los que nos ven. Gracias por estar con nosotros.